tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Quiero que por ahí después nos ponen por chat si se escucha todo bien. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos los participantes a este nuevo encuentro en la capacitación organizada por AIED UNEP. Quiero presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Silvia Fernández, soy miembro de la comisión directiva de AIED UNEP y además integro la comisión de protocolos. Bueno, hoy nos convoca un tema sumamente importante, con las últimas novedades al respecto. Si bien la ley del Consejo Federal de Educación en la resolución 364 del 20 propone este regreso presencial y el protocolo para poder hacerlo, se trabajó desde la Comisión de Protocolos de AIED UNEP en ello, y quiero nombrar a la gente que trabajó porque esto fue un trabajo bastante importante de días, de bastantes reuniones, de intercambio de material, así que quiero agradecer a la Comisión de Protocolos y el aporte que hicieron, a la Asociación de Jardines de Rosario de la provincia de Santa Fe, la Asociación de Jardines Maternales de Córdoba, los jardines de la provincia de Buenos Aires, la Escuela Técnica y Agraria de Saladillo, también provincia de Buenos Aires, el Colegio Santa Inés de Turdera, también de provincia de Buenos Aires, las escuelas especiales y los institutos de enseñanza superior de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, ¿sí? Todo este material fue trabajado y fue transmitido a las autoridades, por eso también quiero agradecerle a Cecilia Rodríguez, de la comisión también de AIEDBA, que ella trabajó y trasladó este material para que las autoridades del ministerio lo tuvieran presente a la hora de elaborar las resoluciones y toda la normativa que salió al respecto. Bueno, quiero decirles que algunas cámaras van a estar apagadas, generalmente las solemos apagar a todas, lo mismo que los micrófonos para establecer una mejor conectividad. Somos muchos los participantes, estamos recién, que ingresaron 600 casi, por eso necesitamos que por ahí se apaguen los micrófonos y las cámaras también para hacer más fluida la conexión. Bueno, espero no haberme olvidado de los agradecimientos. Les quiero decir que ustedes pueden, mientras se va disertando, pueden ir enviando preguntas en el chat, que las vamos a responder al final de la disertación, y las que queden pendientes las vamos a tratar de responder y hacer llegar de alguna manera a las escuelas de los socios a través de nuestra plataforma Comenius, ¿sí? Bueno, quiero presentar a las personas que van a hablar, que son profesionales que trabajaron en la elaboración de los protocolos que hicimos llegar en su oportunidad a las escuelas. Bueno, esos tres profesionales, que en realidad son cuatro, hay un profesional que no puede estar presente por razones de trabajo, pero estuvieron o estarán presentes en esta disertación. Martín Goldman, que es abogado del staff de AIEDBA. También está Vanessa Di Chiara, que participó en la elaboración de los protocolos, y Claudio Abrevaya, ¿sí? El ingeniero Claudio Abrevaya. Así que, presentados las personas, vamos a empezar con Martín, ¿sí? Martín Goldman integra el estudio Goldman y Asociados, y también, como les dije recién, forma parte del staff de asesoramiento legal de AIEDBA UNEP. Vanessa Di Chiara es licenciada técnica en seguridad e higiene laboral y licenciada en gestión ambiental, y Claudio Abrevaya es ingeniero mecánico y laboral, especialidad higiene y seguridad laboral, ¿sí? Todos ellos asesores de empresas, profesores de niveles superiores, así que, bueno, estamos frente a gente que nos va a poder dar respuesta a las dudas que se nos presenten en este contexto. Así que gracias por estar, por acompañarnos, por haber trabajado para que esta presentación salga bien. Le damos la bienvenida a Martín Goldman, y bueno, la sala es de ustedes. Bueno,
Primero, Silvia, gracias a vos y por tu intermedio, por supuesto, a toda la gente de IEPA y CUNEP. Yo sé que están trabajando realmente mucho el trabajo que han estado haciendo para los protocolos, pero en general ha sido muy intenso en estos tiempos, así que también unas felicitaciones por eso y un agradecimiento especial por hacerme parte. En cuanto a la charla de hoy, la idea, por lo menos de mi parte, de mi acotada presentación, tiene que ver no tanto con los protocolos propiamente dichos, sino con las modalidades para poder llevarlos a cabo. Voy a estar pasando una presentación que espero estar compartiendo con ustedes en este momento. A mí, Sí, la se ve aplicación, la perfectamente. plataforma me dice que sí. Y la primera pregunta que surge a partir de esto tiene que ver con la implementación y el motivo de por qué necesitamos, cuáles son las funciones, las necesidades de establecer los protocolos que venimos escuchando desde hace ya un tiempo con los primeros avances, las primeras intenciones, que ahora pareciera estar concretándose mucho más intensamente y con una prontitud que vamos a tener a pocos días, a un tiempo muy escaso, y cuáles son las funciones que podemos prever, cuáles son las necesidades que podemos intuir a partir de un protocolo, que son básicamente dos. Una que tiene que ver con la prevención, la idea de evitar que se produzcan estas contingencias que consideramos en la mayor parte prevenibles, y que en la menor parte, en aquellas circunstancias en donde no se pudo haber prevenido, bueno, cuál es la posibilidad de actuar frente a este tipo de situaciones. Entonces, el protocolo nos va a permitir establecer qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las pautas de conducta, las actividades, las tareas, los procedimientos que debemos llevar a cabo para tener cubierta la fase preventiva y eventualmente poder avanzar en caso que se produzca uno de estos eventos puntualmente de contagio, ¿no? Y si no de contagio, porque al fin y al cabo en un establecimiento educativo no vamos a tener la confirmación propiamente dicha del contagio, vamos a tener dentro del establecimiento no una confirmación, sino un caso eventualmente que podríamos considerar sospechoso. La confirmación será cuestión de las autoridades sanitarias, eventualmente a través de los hisopados o los test diagnósticos que se utilicen en cada caso, ¿no? Entonces, la idea principal detrás de esto tiene que ver con esa prevención que, bueno, permite a través del protocolo establecer cuáles son las conductas, las pautas, las necesidades de cada una de las personas que forman parte de la comunidad educativa. Entonces, para poder lograr una prevención eficaz respecto de un evento que no queremos que suceda, bueno, hay que distribuir estas responsabilidades y los roles entre todas las personas que forman parte del establecimiento, por lo menos de las personas que estén, si no en el lugar, que hayan tenido contacto con las medidas necesarias para llevar adelante la prevención. Entonces, hay pautas, hay algunas cuestiones que son de cumplimiento mínimo y esas están explicadas en los protocolos que vamos a estar llevando adelante. Y esas pautas, que por supuesto son de cumplimiento mínimo, todo lo que suma es bienvenido, pero van a estar distribuidas entre quienes forman parte de cada uno de los establecimientos, y cada cual va a tener su rol y su función para que estas medidas efectivamente sean puestas en funcionamiento. Entonces, esto también lo que permite es conocer cuáles son las expectativas, permite conocer qué es lo que se espera de cada uno de los involucrados para poder llevar adelante esto con cierta coordinación que va a contribuir a que esto suceda de manera eficaz. Entonces, esta forma de llevar adelante un protocolo, por supuesto, sin perjuicio de destacar que va a permitir conocer a cada uno de los involucrados cuáles son los lugares y los espacios que tiene que ocupar y cuáles son las responsabilidades que cae sobre cada uno de ellos, la realidad es que solamente puede llevar a buen puerto si hay una verdadera colaboración. Esto quiere decir que esas responsabilidades no son un límite infranqueable, sino que necesita
efectivamente de una coordinación, una colaboración por parte de todas las personas involucradas en poner los protocolos en marcha. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, estamos en un contexto donde las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispensaban el deber de asistir al lugar de trabajo, con la posibilidad de tener clases presenciales de manera inminente, por supuesto muy paulatina, de manera gradual. Esto va a ir acrecentándose en la medida en que sea posible y en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, pero esta dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo que teníamos hasta este momento, bueno, va a llegar a su fin, digamos. Los establecimientos tienen que volver a ponerse en funcionamiento de la mejor manera posible. No quiero decir de la manera en la que estábamos acostumbrados, porque eso no va a suceder en el corto ni en el mediano plazo, pero hay verdaderas actividades que se van a estar desarrollando de manera presencial y es importante tener en cuenta que la prohibición del desplazamiento y esta dispensa de asistir al lugar de trabajo, bueno, va a llegar a, en realidad ya llegó, el decreto ya fue sancionado y esto ya está vigente, a su fin. Vamos a pasar a otra etapa. ¿Cuál es esta etapa? Bueno, la actividad docente y no docente, los establecimientos educativos y la necesidad de una actividad presencial respecto de las clases, por supuesto con esas modalidades muy restringidas en cuanto a los horarios, los accesos en el ingreso y el egreso, digamos, las cuestiones muy puntuales de la forma en la que se va a llevar a cabo. Hoy tenemos una declaración de la actividad de educación de una manera presencial para reanudar las clases como actividad esencial. Entonces, el personal que va a estar llevando a cabo estas actividades queda exceptuado del cumplimiento de las medidas de aislamiento que teníamos vigentes según lo que vimos hasta recién. Obviamente, esta excepción es para la finalidad por la cual fueron incluidos como actividad esencial, es decir, que queda restringido a el cumplimiento o para hacer efectiva la actividad de las clases presenciales. Entonces, esa prohibición de circular que teníamos antes, y esto es importante señalarlo, como personal esencial, docentes y no docentes pueden llevar adelante sus traslados a través del transporte público de pasajeros, que es distinto a las actividades que estaban exceptuadas, no consideradas esenciales, pero sí exceptuadas de las medidas de aislamiento, que no podían utilizar el servicio de transporte público. Este servicio, salvo que el mismo servicio de transporte no esté habilitado en la zona o de manera interjurisdiccional o interurbano, puede ser urbano, interurbano e interjurisdiccional, salvo que el servicio mismo del transporte esté suspendido por las cuestiones sanitarias que, bueno, dependerán obviamente de cada zona geográfica y del estado en el que se encuentre la crisis sanitaria. Entonces, el personal va a poder trasladarse a través de los servicios públicos de transporte de pasajeros, obviamente con los protocolos que estos mismos servicios tienen, y para llevar adelante la actividad y el reinicio de las clases en las escuelas, va a haber una clara necesidad de mantener personal docente y no docente dentro de los establecimientos con una dotación necesaria para poner a resguardo dos cosas, por supuesto. Y en primer lugar, porque sin uno no va a haber lo otro, que es el protocolo. Entonces, la posibilidad para poder llevar adelante las actividades en función de ese protocolo va a marcar la pauta mínima necesaria del personal presente en el establecimiento. Y lo segundo, obviamente, es el proyecto, la propuesta educativa de la que se trate, porque también se trata, obviamente, de esa finalidad educativa. Entonces, este reinicio de las clases, que como dije antes va a ser definitivamente, y además lo dice la normativa que está vigente al día de hoy, de manera escalonada y progresiva, va a generar necesariamente un solapamiento entre las actividades, como las veníamos manteniendo de marzo hasta esta parte, y también las actividades, obviamente, presenciales, que bueno, es la novedad y el motivo de estos protocolos. Entonces, dentro de este marco, donde todo personal docente y no docente está convocado, hay que mencionar, por supuesto, que hay ciertas personas que continúan con esa dispensa del deber de asistencia al establecimiento. Estas personas tienen que ver con
las personas que forman parte de algún grupo de riesgo. Ahora vamos a ver con cierto detalle quiénes forman parte y cada uno de estos grupos en qué consisten, pero las personas que forman parte del grupo de riesgo siguen con esa dispensa de prestar servicios presenciales en el establecimiento educativo y eventualmente serán quienes puedan llevar adelante otro tipo de modalidad, otro tipo de actividad de manera no presencial, por supuesto, porque va a haber solapamiento entre las actividades presenciales y las actividades no presenciales como se venían llevando hasta esta parte. Los casos sospechosos, por supuesto, el caso sospechoso puede ser que se haya detectado en el establecimiento, pero también puede ser que se haya detectado fuera o que no tenga que ver con la actividad presencial de la escuela, y ese caso sospechoso también tiene que quedar en aislamiento. El aislamiento es por 14 días, o eventualmente hasta que se descarte, a través de algún medio diagnóstico que se descarte ese caso sospechoso, en cuyo caso termine esa sospecha y vuelve a formar parte de las actividades. Siempre estamos hablando de los estudiantes también, por supuesto, ¿no? En el caso de los protocolos para la provincia incluyen a los convivientes y a los contactos estrechos. Entiendo por esto que tal vez el conviviente no necesariamente pudo haber sido un contacto estrecho, pero esta restricción es importante señalarla. Digamos, las medidas de aislamiento se pueden llevar adelante dentro del propio hogar, entonces ese contacto estrecho puede no tener lugar entre miembros de una misma familia o entre miembros que convivan en un mismo lugar. Entonces esto va a ser relevante. Y continúa vigente la dispensa del adulto responsable a cargo de un menor, porque las actividades presenciales, digamos, esta dispensa estaba vigente mientras las actividades de las clases presenciales no tuviesen lugar. Ahora estamos en una especie de híbrido en donde las actividades presenciales se van a ir reanudando, pero va a ser de manera tan escalonada y gradual que necesariamente estas dispensas van a seguir vigentes en la medida en que haya la necesidad de mantener el cuidado de un menor, ¿no? Y por supuesto, también según las modalidades, tenemos por el protocolo, por ejemplo, grupos de no más de 10 personas que presten servicios, que estén presentes en la actividad que se proponga en cada una de las escuelas. Los estudiantes de forma alternada van a estar y van a no estar en el establecimiento. Entonces esto es algo relevante porque hay que planificarlo, revisarlo y también considerarlo a los efectos del protocolo y a los efectos de cualquier proyecto o actividad que se esté llevando a cabo. Puse una aclaración de cuáles son los grupos de riesgo que están considerados por parte de la normativa vigente en este momento. Digamos, son los mismos que veníamos teniendo desde marzo hasta esta parte. Hubo algunas modificaciones, la última, la incorporación de la obesidad como un factor que puede implicar mayor riesgo respecto de contagio, entonces esto también es importante señalarlo. Muchas de las enfermedades, muchas de las cuestiones que podamos considerar de esta manera tienen que ver con particularidades. Verán, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias crónicas cuáles están enumeradas, las enfermedades cardíacas hay algunas que están enumeradas, hay que ver en cada caso particular cuáles son los casos donde ciertas inmunodeficiencias o estados de inmunodepresión son considerados efectivamente como grupos de riesgo, y en el caso de la obesidad, digamos, el tipo de obesidad en función de algunas pautas clínicas que están aclaradas en la norma para ver cuáles son específicamente las que pueden ser consideradas como de un grupo de riesgo. El deber de asistencia se dispensa también respecto a los casos sospechosos. El caso sospechoso desde el punto de vista clínico no es lo mismo que encontrar un síntoma que no admita el ingreso al establecimiento. En la diapositiva van a ver cuáles son los síntomas compatibles con un caso sospechoso, pero lo importante es señalar que para el protocolo el ingreso al establecimiento es un poco más restrictivo, es decir, que ante la presencia de cierta sintomatología compatible con el COVID, directamente se separa, se aísla a esa persona en el establecimiento, se llevan adelante las medidas de aislamiento
hasta confirmar o descartar que efectivamente se trate de eso, y no es necesariamente el caso sospechoso que se conoce desde el punto de vista clínico, mejor dicho, desde el punto de vista sanitario, con los criterios que vamos a utilizar para el protocolo, que son más estrictos en resguardo del establecimiento. Bien. Los contactos estrechos también tienen que ver con un caso sospechoso, un caso confirmado, que eventualmente amplía el radio de estas personas, estudiantes, docentes o no docentes, de cualquiera que tenga o debiera ingresar al establecimiento y que va a tener que quedar fuera de las actividades presenciales, por supuesto llevando adelante las medidas de aislamiento por el tiempo que se lleven a cabo, digamos, por 14 días o hasta tanto esa sospecha se descarte. Y esto va a ser relevante respecto de cualquier intento de convocar o brindar el servicio, sea por parte de los estudiantes o del personal, docente y no docente. Me refería antes a la cuestión de la dispensa de prestar servicios presenciales de quien tenga que llevar adelante un cuidado de un menor dentro del hogar. Bueno, esta dispensa es solamente para una persona por hogar. Cuando digo por hogar no es por niño, por niña, digamos, es una persona por hogar. Hay una necesidad establecida por la misma norma que otorga esta dispensa de notificar, justificar y aportar los datos necesarios para poder cumplir con esta justificación, y que esta dispensa, esta posibilidad de no llevar adelante actividades presenciales, subsiste mientras se encuentre vigente la suspensión de clases presenciales. Por eso en este momento nos encontramos en algo intermedio, pero sin perjuicio de eso, por las características de estas clases presenciales, esta dispensa sigue vigente. Con esto, la idea era dar un panorama, un marco general de las disposiciones relativas a la implementación del protocolo, que va a ser muy relevante en relación a lo que necesitamos para poder establecer qué es lo que tenemos que hacer, cómo y cuándo lo vamos a hacer y quiénes son las personas que lo tienen que llevar a cabo. Sobre esto último puse mayor énfasis para poder conocer cuáles son las necesidades en función del personal y también de los estudiantes. Bueno, Martín, muy claro, y no sabes, no me dan las manos para escribir la cantidad de preguntas que están llegando en este punto, porque sabes que cuando uno piensa en la implementación del protocolo, piensa con qué gente va a contar, ¿no? Porque en realidad lo que más nos está costando elaborar no es saber si va a ir un gel más o un dispenser más adentro del baño o lo que sea. Esos elementos se descarta que si se necesitan en las escuelas van a estar. El tema es hacer que el protocolo funcione con el personal que nosotros necesitamos para que ello ocurra. Porque como vos dijiste, el protocolo es una construcción de toda la escuela y cada una tiene su particularidad y cada una tiene una cantidad determinada de personal docente y personal auxiliar. Y hoy por hoy, esto es un compromiso de todos, no es el dueño de la escuela, no es el representante legal que me dice lo que tengo que hacer, no, es una responsabilidad propia que asume cada uno de los integrantes de las instituciones educativas. No es solamente por el cumplimiento de la norma, sino por un cumplimiento y cuidado de toda la gente que participa en ese protocolo que es para esa escuela, que es mi fuente de trabajo, que es mi lugar, y yo quiero cuidar no solamente que no me pase a mí, sino también al resto de la gente o de los alumnos o de los niños o familias que circulan. Te voy a dar, o sea, antes de pasar a la siguiente explicación, quiero más o menos para cerrar un poco este punto, hay muchas dudas sobre la documentación que va a acreditar el tema de la dispensa, pero quiero que se interprete bien que dispensa no significa que estoy de licencia o que no voy a trabajar, ¿sí?
¿sí? La dispensa es no tengo asistencia presencial, ¿es correcto? Yo sigo trabajando si esa dispensa realmente está justificada y avalada con documentación que lo acredite. Yo puedo Sí, sí, por decirte, supuesto. no sé, yo La soy realidad. hipertensa y la verdad nunca me fui a atender ni me hice ver, o sea, la persona de riesgo con enfermedad tendrá que acreditar con sus cuestiones médicas el tema de no poder participar de las actividades presenciales. ¿Está correcto? A ver si lo podés ampliar un poquito. La realidad es que desde el comienzo de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, en ningún momento se habla de una licencia. La licencia en sí misma no existe como tal. No es una licencia en el sentido de que se deja de prestar servicios. Los trabajos se tienen que realizar, pero en cumplimiento de esas medidas de aislamiento, esos trabajos se tenían que realizar de manera virtual, remota, a distancia, no presencial, llamémoslo como lo llamemos, era un trabajo que había que cumplir de todos modos y dentro del marco de la buena fe contractual, que existe siempre, por supuesto, había que establecer de qué manera se debía llevar adelante. Entonces, esa dispensa, que en algunos momentos, más que dispensa, era una obligación para cumplir respecto de una norma de cumplimiento obligatorio para no transitar por los espacios públicos, para no tener actividades que involucren a muchas personas y evitar así los contagios, se trasladaban a otros ámbitos. En lo que refiere a la educación especialmente, lo sabemos muy bien porque hemos tenido durante todos estos meses una gran actividad de manera no presencial. Ahora, afortunadamente, y de a poco, con mucho gradualismo y de manera muy paulatina, vamos a tener una actividad presencial que se va a ir desarrollando y cumpliendo de a poco. Se verá eventualmente qué es lo que sucede en materia sanitaria y qué es de lo que disponen las autoridades respecto de esto. Pero el trabajo continúa, y el trabajo continúa con las características en las que nos encontramos. Este trabajo que continúa va a ser presencial respecto de todo personal docente y no docente, todo grupo de coordinación y directivo que tenga que estar en el establecimiento. Ya después del último decreto, el personal que presta servicios para la actividad educativa de este comienzo, reitero, muy paulatino de las actividades presenciales, es considerado personal esencial, y como todo personal esencial, ahora puede llevar adelante las actividades en el lugar, pero esto no significa que antes, ni ahora, ni a partir de ahora, dejaba de prestar servicios. Entonces, toda aquella persona que, según lo que vimos hace unos minutos, tenía cierta dispensa, cierta posibilidad de permanecer realizando trabajos no presenciales, principalmente por una cuestión de salud pública, porque forma parte de algún grupo de riesgo, por alguna necesidad que la normativa pudo recibir, y siempre que la normativa lo haya recibido, digamos, están marcadas de manera muy taxativa estas posibilidades, entonces efectivamente va a tener que acreditar por qué no forma parte de este personal esencial. En realidad todo personal, docente y no docente, ahora es considerado esencial, y esa excepcionalidad que tienen las personas que se puedan considerar casos sospechosos por motivos obvios, contactos estrechos de casos sospechosos o confirmados, eventualmente quienes tengan algún impedimento por considerarse que forman parte de un grupo de riesgo, de los que están enunciados en la norma, porque no cualquier enfermedad, hemos visto, por ejemplo, no cualquier enfermedad ni siquiera respiratoria, no cualquier enfermedad ni siquiera cardiológica implica formar parte de estos grupos de riesgo. Esto está establecido de manera taxativa. Entonces, quienes quieran no considerarse, o mejor dicho, quienes necesiten no llevar adelante las actividades presenciales porque están incluidos dentro de estos elementos, obviamente lo van a tener que acreditar. La única forma de acreditarlo tiene que ver con la documentación que lo avale, es decir, alguna documentación que puedan producir y transmitir, primero de manera virtual, obviamente, pero también en el soporte que necesitamos para que la documentación sea válida, que es el papel, finalmente, que se lo puedan hacer llegar,
que es un certificado médico, eventualmente alguna historia clínica, digamos, documentación que fehacientemente pueda acreditar esa inclusión dentro de estas eximiciones a prestar servicios como personal esencial. Porque si no están eximidos, son personal esencial. Mejor dicho, hasta tanto no lo puedan acreditar, así es como se los debe considerar. Ah, bien, porque, bueno, la duda era cómo lo pedíamos. Básicamente, ¿vos creés conveniente que sería recomendable armar una especie de declaración jurada por cada uno, pues, por cada persona que integre nuestro plantel, sea docente, En realidad, auxiliar? lo que yo sugiero es hacerlo al revés, porque estamos hablando de supuestos de excepción. Entonces, si son supuestos de excepción, todo el personal que sea convocado, porque obviamente si no hace falta convocar a todos, eventualmente habrá que convocar a los que sean necesarios para el cumplimiento del protocolo, porque necesita que haya gente que lleve adelante el protocolo para poder cumplirlo. Y necesita cada escuela que haya gente que lleve adelante la propuesta educativa. Entonces, en función de eso, la convocatoria va a ser general y quien se considere exceptuado es quien tiene que acreditar esa excepción, no al revés. Entonces, esa posibilidad de documentar la excepción va a recaer sobre quien eventualmente la alegue. Si yo considero que formo parte de algún grupo de riesgo, si tengo alguna necesidad puntual, porque soy el único adulto que se puede hacer responsable de un menor, y cuando digo el único, subrayo esa palabra, entonces eventualmente corresponderá por cuenta de quien lo necesite o efectivamente deba acreditarlo, correr con las diligencias necesarias de producir el documento que efectivamente así lo indique. Primero, para estar tranquilo cada cual de saber que está haciendo lo que debe hacer, porque al fin y al cabo uno no puede dar su propio diagnóstico, digamos. Si yo formo parte de un grupo de riesgo o no, lo va a determinar el médico, eventualmente el clínico, el especialista del que se trate, porque yo no lo sé puntualmente en mi condición de paciente, ¿no? Y de esa manera poder producir los comprobantes, los documentos que así me lo puedan avalar. Mientras tanto, eventualmente, habrá la posibilidad de presentar lo que vos llamaste como declaraciones juradas, pero esas declaraciones juradas son un soporte interino entre la posibilidad de poder manifestar y tomar los recaudos necesarios, porque obviamente nadie está a la expectativa de forzar a alguien que forma parte de los grupos de riesgo a presentarse presencialmente a nada, por supuesto, pero hasta tanto de manera interina no pueda producir esa documentación, una declaración jurada bien podría suplirlo, pero esa declaración jurada eventualmente se tiene que poder avalar o corroborar a través de otro tipo de documentación que va a permitir conocer la veracidad de esa declaración jurada. Y no olvidemos que se trata de una declaración jurada que no es poca cosa. Eventualmente, si no se puede producir esa documentación, si no se puede corroborar de alguna manera fehaciente que lo que uno declaró es así, entonces estamos ante una situación complicada, ante cierta incongruencia. ¿Sí? Exacto, bueno, porque dentro de las preguntas que me están llegando, el tema era si todas esas personas que estaban exceptuadas iban a tener que ser reemplazadas por personal suplente. De ninguna manera se entiende porque no es una licencia. O sea, es una organización particular de cada institución respecto al relevamiento que haga del personal que tenga para las tareas presenciales y las no presenciales, y aclaraste perfectamente que para estar exceptuado de lo presencial, tendrá que tener un aval profesional correcto desde el lado de la salud, o bueno, después en caso de la atención de menores, corroborar de que es la única persona que puede cuidar al menor, que bueno, en ese caso también será un punto para ver. También están preguntando la edad del menor, porque viste que menor hasta 17, 18, No, por estamos ahí. hablando Hablando de de qué edad de menor. menores que requieran cuidado de una persona responsable y que estén escolarizados, por supuesto. Sí. Perfecto. Bueno, por Respecto del eso, anterior, es importante, creo haberlo dicho antes, pero es importante señalar esto.
cualquier persona que no vaya a prestar servicios de manera presencial va a estar prestando servicios de manera remota, no presencial, virtual, de la manera en la que se disponga, porque van a haber actividades que se van a estar superponiendo. Definitivamente, esta vuelta, este retorno a las clases va a ser tan gradual que necesariamente va a haber personal dedicado a los alumnos, que en principio van a ser unos cuantos, que no estén en el establecimiento, que no estén en la escuela, y otro grupo de docentes, no docentes, directivos, coordinadores, quien fuera, que esté dentro de la escuela. Entonces, con ese solapamiento de actividades presenciales y no presenciales, cualquier persona que forme parte de los equipos de trabajo va a poder llevar adelante tareas no presenciales dirigidas también a los estudiantes que estén llevando adelante los proyectos o las propuestas educativas no presenciales, digamos. Hay un solapamiento que una cosa, digamos, no puede ir en desmedro de la otra, y necesita la colaboración, obviamente en función de las necesidades de cada cual. Bueno, perfecto. Bueno, yo mientras va a continuar Vanessa, que nos va a contar un poco cómo se desarrolla este protocolo y la implementación, el tema de algunos cuidados puntuales que tenemos que tener considerados a la hora de elaborar nuestro plan de riesgo, ¿sí? Porque nosotros tenemos para todo un plan, este no sería menor, así que vamos a seguir con Vanessa, y yo mientras tanto voy a ir anotando las dudas, que si llegamos a término las vamos a retomar, y en tal caso, como les dije, no se preocupen porque de alguna manera las vamos a responder, ¿sí? Bueno, Vanessa, todo tuyo. ¿Escuchás? ¿O quedó? Bueno, ¿qué tal? Buenas Ahí tardes a está. todos. Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, Ahí está. perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a IETBA y a FUNEP por la convocatoria, por poder estar acá, la verdad que es un placer, así que bueno, tratando de ayudar un poco. Y llevarle tranquilidad a la gente desde cómo y cuáles son las necesidades de esta nueva normalidad y de la implementación de un protocolo, ¿no? Que siempre lo veíamos muy lejano para cualquier otra actividad, pero hoy nos toca vivirlo desde cerca. Yo les voy a compartir pantalla. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Lo que no se puede es con la pantalla ver. Muy bien. ¿Podés? Si no, tratamos de compartir la pantalla desde otro lugar. Vanessa, ¿nos escuchás? Ah, no. Salió. Bueno, miren, evidentemente tiene un problema de conectividad. ¿Podemos seguir con Claudio en tal caso? Que también tiene otra parte que contempla el protocolo, los protocolos, porque bueno, para cada nivel hay características diferentes. Y bueno, Claudio, si querés empezar vos, le digo a Gisela, ¿tenés preparado Sí, por bloque para favor. compartir? Dale, gracias. Bueno. Bueno, de ya, gracias. Voy a tratar de aportar algunos tips, más que nada con respecto a lo que dice ahí de casos probables y confirmados. Pero antes quería, así siguiendo la línea de lo que Martín había planteado, cuando hablamos de este tipo de protocolos, es así como similar a los procedimientos o a los planes de emergencia o de evacuación. Uno tiene que tener contemplado todos los riesgos que puede llegar a aparecer, qué gente va a estar involucrada, qué responsabilidades, acciones tiene que seguir, y aparte hacer así como una elaboración previa de todo lo que es la infraestructura con que uno va a contar. Es importante tener presente que
no porque vaya menos cantidad de personal o menos concurrencia a nivel estudiantil, los riesgos en un colegio siguen existiendo como siempre, así que hay que tener previsto que en esos momentos que se va a abrir las instalaciones, debemos contar con extintores, prever los espacios de trabajo, los pasillos, los lugares de tránsito, como si fuese un plan de emergencia o de evacuación estándar. Va a depender mucho de con qué personal se cuente en la institución, la cantidad de ámbitos, los lugares, el acceso que se elija para hacer todo este tipo de recepción de tanto el personal como los estudiantes, con los controles pertinentes. Así que, en parte, hay bastante similitud con lo que solemos hacer cuando elaboramos, así con las autoridades de una institución, un plan de emergencia. Así podemos pasar a la siguiente imagen. La idea era, o es, mejor dicho, tener así como ciertas referencias. Acá desde la institución se ha mandado, se ha enviado, así como un protocolo tipo, con lineamientos bastante generales, que después cada institución lo va a tener que ayornar a su propia situación. En general, lo que estamos así trabajando con establecimientos educativos, hemos hecho protocolos hace un tiempito, tratando de adecuarlo también para cada nivel, para cada edificio, las distintas variables, pero bueno, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas han aparecido estas dos resoluciones que son fundamentales desde el punto de vista de que son orientativas con respecto a lo que es la elaboración final del protocolo particular. La primera, la número 330, es la que establece, ahí, como bien dice, todos los criterios epidemiológicos, más que nada para poder subdividir a todos los distritos en base a los niveles de riesgo. De ahí es que sale que los que están así con un riesgo considerado bajo, que son 21 distritos, 21 municipios, son los que van a empezar paulatinamente el 26, el lunes que viene, las clases, así también con los últimos años, con todos los requisitos que se están exigiendo. La segunda resolución, la número 364, es la que quizás puede ser más gráfica, con mayores insumos como para poder conformar ese protocolo específico. Allá van a aparecer toda la serie de recomendaciones de todos los pasos que hay que seguir, como para tener en cuenta la cantidad de estudiantes, los lugares, los ámbitos, las dimensiones, las separaciones que hay que ir respetando entre mesa o pupitre, o donde se ubique cada estudiante o cada alumno o cada niño en un jardín, respetando siempre las distancias exigidas. Y le vuelvo a repetir, no olvidemos nunca el tema de los requisitos elementales que tenemos considerados siempre para una emergencia, una evacuación. O sea, van a ver que se va a necesitar, por ejemplo, que ahora en una próxima filmina va a aparecer un aula, un lugar, una oficina, una sala, en donde va a estar destinada exclusivamente para poder auxiliar o contener a una persona con algún tipo de sintomatología dudosa. Ese ámbito, así siguiendo con el ejemplo, no puede ser cualquiera, va a tener que estar en un lugar de fácil acceso. Ustedes consideren que si la cosa pasa a mayores o hay que hacer una consulta con una asistencia médica externa, es muy probable que vengan con camillas o con algún tipo de equipamiento, para lo cual hay que prever que los anchos de los lugares de tránsito sean los adecuados como para que se pueda llegar a disponer y maniobrar de una manera adecuada. Yendo exclusivamente
a los ingresantes, desde el punto de vista legal, los requisitos que se van a contemplar son, para todos los que son trabajadores, los adultos, van a tener que ingresar con un tapabocas y la máscara transparente, independientemente de todo lo que es así documentación, que en este caso va a estar avalado por la aplicación Cuidar. O sea, con que esa aplicación esté al día, ya que hay que considerar que tiene una validez de 48 horas, se considera como que la persona es así seriamente dispuesta como para poder poner todos los indicadores que la aplicación va siguiendo, y bueno, con que aparezca todo en orden, uno ya está en condiciones de dejar el ingreso a esa persona, o por lo menos de hacerle el testeo de temperatura elemental cuando va a ingresar al establecimiento. Y si la persona tiene alguna duda o hay una incompatibilidad con alguno de los factores de riesgo que están indicados en la aplicación, lo lógico es que no concurra, que avise como corresponde a las autoridades, y en eso no se comprometa a ingresar, porque ya va a estar así, desde el punto de vista del lugar de acceso, controlándose la temperatura, haciéndole alguna pregunta básica, y es mejor no exponer él mismo y exponer al grupo de trabajo. En general, el 148 es el número de atención. Cada distrito, cada jurisdicción o cada colegio puede llegar a tener un contacto telefónico con otra entidad o con otra asociación médica que pueda llegar a dar este apoyo ante una duda. Por el lado de los estudiantes, de los alumnos, acá van a tener que ingresar o presentarse en el colegio con una declaración jurada. Esa declaración la tiene que conformar un adulto responsable, un adulto que esté también en condiciones de poder asistir ante una emergencia, ante una situación atípica. Esa declaración, igual que la aplicación Cuidar, tiene una validez de 48 horas, y bueno, y con eso ya se habilita el ingreso del niño o del adolescente. A diferencia de los docentes que aparte del barbijo tienen que llevar una máscara transparente, el alumno solamente con un tapaboca puede llegar a acceder. Sean docentes o sean estudiantes o cualquier tipo de trabajador, al ingreso se le va a tomar la temperatura, se va a confiar que después, o sea, de todos los factores que aparecen así como relacionados con la sintomatología clásica del COVID, se confía en la palabra de que si está todo en orden y no siente nada atípico, puede llegar a ingresar. El control se va a hacer con la temperatura, el límite es 37,4, o sea que de más de 37 grados y medio para arriba ya se le va a impedir el acceso. Si llega a tener alguna duda también, al igual que hablamos antes con los adultos, de algún síntoma que le tenga, así, que estime que tiene relación con el COVID, hay que anunciarlo, más que nada porque se va a tomar nota, y si realmente hay que tomar así contacto con alguna asistencia médica externa, saber qué, así en forma rápida, saber qué decir cuando van a venir a hacer el diagnóstico de la situación. Ahí al final, lo que se propone también que familiares solamente van a ingresar con turnos previos, si es que las autoridades lo requieren, o sea, cuando es algo combinado de antemano, y si se requiere la urgencia por una situación relacionada con el estado de sus hijos, bueno, ahí va
tener que presentarse en el momento, también condicionado a todo lo que venimos mencionando. Siguiente, por favor. Siguiente imagen. Es más que nada siguiendo con el tema de los casos sospechosos. Bueno, si podés, una antes, por favor. Ese perro no es mío, no sé de dónde vino. Está preparándose para el reingreso. Ahí está. Solamente una autoridad médica profesional es la que habilita o deshabilita las condiciones de ingreso de una persona que se supone que puede llegar a tener una relación con una sintomatología con el COVID. Como una de las instancias es que por 14 días esa persona y sus contactos directos van a estar aislados, también la autoridad profesional es la que va a estar avalando esa situación. O sea, una vez que se tenga el registro escrito de un médico, representante de la autoridad competente, ahí se le va a dar posibilidad de ingresar o de volver, de regresar a las actividades o a las clases al adulto o al estudiante al que se le presentó esa situación atípica de contagio, por lo cual es sospechoso del COVID. Por supuesto que si está confirmado lo del COVID también, por ende, va a estar hablado por la misma situación. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, el tema de la organización del aislamiento, cuando hay así una persona que o presenta temperaturas superiores a los 37 grados y medio, o así en autoconfesión manifiesta que está sintiendo algunos de los factores relacionados con esta enfermedad, lo que hay que hacer es tenerlo aislado, tratar de separarlo de todo el grupo que está ingresando, de los padres, de los compañeros, de lo que sea. Ahí es donde más abajo aparece lo que antes les estaba mencionando, de que sí o sí va a haber que tener en un lugar cercano una sala, una oficina, algo destinado a poder contemplar a esa persona. Lo ideal es que esté ventilado, o sea que para nada esté cerrado. Hay que tener un kit, como figura ahí, de guantes de látex, de un camisolín, el famoso rociador con el porcentaje adecuado de alcohol. Eso mientras se está notificando y esperando a la autoridad sanitaria que corresponda. Con los números de teléfono que antes estuvimos hablando, cada jurisdicción se contacta con el responsable del área y bueno, mientras está esperando, esa persona tiene que estar separada, aislada, y es por eso que se requiere tener un ámbito específico. Así como cuando se está elaborando un plan de emergencia, también tenemos considerado un lugar, una sala específica como para poder así trabajar a nivel enfermería, si alguna vez ocurre algún accidente con alguna persona, algún trabajador, algún estudiante, acá también se solicita tener ese ámbito despejado, separado, de fácil acceso y de fácil tránsito peatonal, que no sea así como un recoveco que esté medio metido en un lugar interior, para lo cual el poder llegar de una forma así fácil va garantizado. Entonces esto es lo que se requiere a nivel así formal
en estas nuevas resoluciones que aparecieron en las últimas semanas. De lo que estábamos hablando, de las dos resoluciones que yo le indiqué, que son las que están así en danza en estos momentos, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero por la duda lo mencionamos, es de ahora de octubre del 2020, o sea que es nuevito. La próxima, por favor. Si, bueno, si el sospechoso es un estudiante, ahí sí o sí hay que llamar a los padres o al tutor o al responsable que esté así indicado para cada caso, como para que se haga presente lo antes posible. Si fue a la entrada, esa persona queda en esa salita anexa. Si la sospecha aparece durante el transcurso de la clase, de esos 90 minutos de clase que vamos a empezar a presenciar, lo que hay que hacer es, bueno, separarlo, pero también tener la precaución de que hasta que no tengamos la notificación final, todo el grupo de sus compañeros y docentes van a estar también atentos a que puedan llegar a ser revisados y o separados del establecimiento. Acá el tema entra igual que habíamos hablado antes, con los 14 días, si es que se confirma la situación. La diferencia que puede existir es en el grupo de trabajo dentro de un aula, de un taller o de una salita, si el docente mantuvo una distancia igual o superior a los 2 metros, por supuesto usando la protección que corresponda, y se detecta que uno de los estudiantes tiene sospechas del COVID, esa persona, ese docente, si es que realmente mantuvo esa distancia, puede llegar a seguir trabajando. O sea, no tiene por qué retirarse ni mantener después los 14 días de aislamiento. Ahora, si el docente, el trabajo que tuvo es de una manera más así cercana, por X motivo, bueno, va a haber que atenerse a toda esta disposición de separación en el momento y después de los 14 días. La siguiente, por favor. Hasta ahora estábamos hablando, en general, y se hace mención del tema del docente o del estudiante, pero los casos sospechosos o confirmados se puede dar en cualquier tipo de trabajador, o sea, acá entra las personas, el personal de maestranza, de mantenimiento, directivos, no docentes, administrativos, o sea, todo lo que es el resto de los que circunstancialmente están asistiendo al colegio, pueden estar expuestos al COVID, y bueno, hay que tener también en cuenta de que pues, se puede llegar a detectar en momentos de que están así dando clases o tal actividad a la institución. Entonces, también hay que llamar a la asistencia médica. En el caso que sea un trabajador, o sea, en relación de dependencia, se llama también, o se puede llamar al RT para que en forma paralela pueda llegar a estar actuando, no solamente por la asistencia médica, sino por toda la justificación que a partir de, bueno, de toda esta cuarentena, el sistema de riesgo de trabajo lo tomó como una enfermedad laboral, o sea, que está avalado en el baremo de enfermedades, y por ende son responsables la aseguradora de riesgo de trabajo del tratamiento que hay que darle a esa persona hasta que se restablezca en situaciones similares a antes de confirmarse o de sospecharse su situación de COVID. O sea que el RT puede estar trabajando
en forma paralela a la institución médica o a la asistencia médica que uno derive la situación con el trabajador. El tema del testeo que figura ahí es una recomendación, que no es obligación. Cada institución dispondrá, en los casos particulares, de poder hacer un test específico a la persona que corresponda y en el caso que lo considere pertinente. Si no, no es así obligación hasta ahora. Bueno, ahí no se alcanza a ver en el último, pero bueno, en el último renglón, perdón, lo que figuraba es lo que yo le estaba comentando, que aparte de las autoridades médicas que corresponda, el tema de la ART acá está bastante directamente involucrada a partir de la disposición de la cuarentena, con todos los trabajadores, por supuesto, en relación de dependencia. Estas son así circunstancias básicas que están así resumidas de las resoluciones que estuvimos hablando. Cada institución va a tener que hacer un protocolo sabiendo las dimensiones del lugar, la cantidad de ámbitos, la cantidad de grados o salas o comisiones que tengan, las disposiciones así de infraestructura, si tienen patios, si tienen lugares abiertos, si tienen talleres, si no tienen ninguno de estos, así de estos beneficios, es totalmente cerrado, si tienen cuenta con mucho personal, un personal limitado, ya que hay que tener previsto, igual que con un plan de emergencia, cuáles van a ser así el personal que va a estar en relación directa con el dictado de las clases. Hay que tener en cuenta también con qué reemplazo uno tiene que contar por si alguno de los involucrados es sospechoso o confirmado de este famoso COVID. O sea que por más que no lo tengamos así citados a esa persona, hay que tenerlas así de antemano mencionadas para que se pueda asistir en reemplazo de un docente que tenga alguna particularidad como la que estamos dando. Bueno, en la última imagen, lo que aparecía era mi correo, por si alguna vez alguno tiene alguna necesidad puntual y urgente, me puede escribir y trataremos así de solucionar el problema lo antes posible. Bueno, gracias y agradezco la invitación nuevamente. Gracias, Claudio. Sí, en realidad todo fue muy claro y está bastante precisado en el plan jurisdiccional, porque en esta segunda aproximación que hicieron de lo que se inició en la resolución 364, ahora hay un poco más de detalles, hay más modelos, vemos que hay diferentes situaciones, diferentes planos como para poder armar las aulas. Cada escuela va a tener que ajustarse a su realidad. Lo que, hago una pregunta porque no me quedó claro. Nosotros tenemos que pensar en el alumno o la persona que entra y que supuestamente accedió a la escuela porque no tiene la temperatura, que es lo primero que le vamos a tomar cuando ingrese, y corroborar si tiene algún otro malestar que justifique el no ingreso, porque en un momento vos dijiste que si se detectara eso, se lo desplaza, se lo ubica en ese salón, en el aula destinada para el tratamiento de las personas de casos sospechosos. Yo pregunto, ¿entra una persona a la escuela, accede cuando ya en la puerta se detecta que tiene temperatura o tiene algún malestar? ¿Cuál es el tema? Lo que pasa que en general el único factor que es medible al ingreso es la temperatura. Los demás factores, salvo que te diga, o salvo que uno lo vea que está tosiendo mucho, o que, bueno, manifieste que perdió el olfato, por ejemplo, la persona va a ingresar. Claro. Lo que sí puede pasar es que después del transcurso, no sé, de 40 minutos, esa persona empieza a manifestar alguna sintomatología relacionada con el COVID.
Bueno, en ese momento es donde hay que aislarla, llamar a alguien, alguna autoridad pertinente, y esperar el resultado. Claro, lo que Porque, pregunto es si hay que ser preciso con esta comunicación a las familias de que el no ingresar a la escuela lo valida el tema de la temperatura. O sea, si una persona ya viene con 37,8 o 37,8, bien digo, 38 o más, ese alumno, ese docente directamente no puede ingresar. directamente no entra. No, Claro. directamente se queda fuera. Y en ese Igualmente, caso, todos esos detalles van a figurar en la declaración jurada que cada padre va a tener que elaborar periódicamente sobre el estudiante, o sea, sobre el alumno. claro, eso también era lo que nosotros no sabíamos, y al organizar el grupo presencial, la verdad que pedirle todos los días que ingresen con la declaración jurada, la verdad que entre que se pone la persona que le toma la temperatura, el otro que le tira con el alcohol, el sanitizante, otra persona, bueno, si más o menos tenés 90 minutos, una hora la perdés haciendo ese control. Me olvidé la planilla, bueno, tendríamos que ir pensando por ahí en agilizar algunas cuestiones para que estas cosas no sean un impedimento y que tomen un tiempo que por ahí es valioso aplicar a lo presencial, porque cuando empecemos va a ser como un hábito. Entro, me sanitizo, me tomo la temperatura, pero el control de la documentación para las maestras, que lo sabemos, que es muy difícil cuando planificamos algo, que nos entreguen la documentación a tiempo, me imagino, en un diario de declaración jurada donde todos los días tengo que pedirle que me entreguen el papel. Y es lo único que lo va a documentar. Por eso digo, ¿habrá alguna posibilidad de armarlo de otra forma y que cada escuela vea en confiar, qué sé yo, que algo que sea más semanal o por grupo que se presente durante esa semana? Es probable, lo que yo acabo de mencionar, lo que estuvimos así conversando, sale de la resolución que apareció la semana pasada. En teoría, hasta ahora, el ingreso del alumno es solamente si la temperatura es menos de 37,4 y entregando esa declaración cada 48 horas firmada por los padres. Por la Ahora familia. sí, vamos a ver con el tiempo si hay algún tipo de situación que amerite que esto se modifique. Uh-huh. No es que yo lo estoy proponiendo, sino lo que hice fue resumir lo que la resolución está requiriendo, no, que hasta ahora pide eso. Sí, exactamente, pero a veces cuando uno va armando estas partes se encuentra con este detalle y decís, ¿qué haces? El nene ya entró, le digo que espere, o sea, son cosas que vamos a tener que tener en cuenta con mucha claridad para poder trabajar con la familia, que va a ser indispensable el apoyo desde el lado de la casa. Tenemos que confiar en sus declaraciones juradas, porque sí. Los que tenemos escuelas sabemos que los chicos con fiebre y todo te los dejan igual, cosa que no va a poder pasar ahora. No. Si el nene se está descompuesto porque, no sé, comió algo de más, también lo dejan en la escuela, y ahora estas cosas van a tener que ser muy cuidadosas las familias y tener mucho resguardo, porque ponen en juego la salud de la familia, no solamente del niño, sino de un montón de gente. De todo el entorno. Claro, entonces este punto creo y recomiendo, sin ser una profesional, por experiencia, tenerlo muy claro y hacer un acuerdo con las familias para que ellos también apoyen la organización y la implementación de este protocolo, porque todo el mundo pide volver a lo presencial, pero bueno, tiene que tener un compromiso y es el de todos. Así que bueno. Sí, la responsabilidad va a ser fundamental, la responsabilidad de cada papá. Exactamente. Bueno, Sí. Claudio, gracias. Yo después igual al final voy a hablar de los tres como para que la gente pueda acceder a por ahí algún contacto como para que ustedes puedan asesorar en el caso de tener que hacer algunas cuestiones que tengan que ver con cada escuela. ¿Sí? Bueno, Vanessa, bienvenida otra vez. Te encontramos otra vez.
como para ver si podés compartir tu material, porque les aclaro, Sí. Vanessa va a hablar de la parte de la limpieza, del cuidado de los espacios, ¿verdad? Y como hay personal auxiliar, que va a ser por ahí el pilar fundamental del funcionamiento de este protocolo, me gustaría que no le queden dudas y si les quedara alguna, bueno, por ahí después explicárselas, porque la base fundamental de la implementación del protocolo es la limpieza de todos los espacios y elementos que utilizan no solo el personal docente, sino también los alumnos y toda la gente que ingresa al establecimiento. Así que, bueno, Bueno, te muchas gracias. dejo para que hables. El corte de la conexión estaba todo probado, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Así que bueno, les voy a compartir ahora el PowerPoint. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son las medidas que tenemos que tomar y de qué se trata un poco este protocolo que hay que implementar. Bien. Bueno. Voy a esperar que cargue. Bueno, yo voy a hablar entonces de las medidas de distanciamiento social, infraestructura, higiene y limpieza, por este regreso seguro a las clases presenciales. Me gustaría arrancar un poquito diciendo dos cosas, que bueno, lo que hoy por hoy está planteado como protocolo es al día de hoy, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Las normativas cambian porque las investigaciones arrojan nuevos resultados, porque todo esto es nuevo para todos, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo día a día a convivir con el coronavirus y en base a las nuevas investigaciones y resultados es que se va modificando la normativa y aplicando en el protocolo, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, comentarles un poco qué es el coronavirus, ¿sí? Obviamente que todos sabemos que es un virus, que desde el punto de vista de seguridad se caracteriza dentro de los contaminantes biológicos. Es para darle una clasificación. Pongo ahí no asustarse, ¿sí? Es una clasificación netamente bibliográfica, pero así la debemos conocer. La idea de esto es que, obviamente, que sepamos con quién estamos, cuál es nuestro, por decirlo así, nuestro enemigo, ¿sí? Y cómo es y cómo se difunde para saber cuáles son las medidas o por qué tenemos que tomar esas medidas. Entonces, ¿qué es un contaminante biológico? Son todos aquellos seres vivos, de origen animal y vegetal, en este caso sería bueno, un virus, que son susceptibles a provocar efectos negativos en la salud de las personas. Bien. Hoy por hoy, en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tiene del 1 al 4 se clasifican los contaminantes biológicos. Hoy por hoy el coronavirus estaría dentro de la clasificación del grupo 4, ¿sí? ¿Por qué digo hoy por hoy? Porque hoy es un tipo de virus que se propaga, como dice ahí, y no existe una profilaxis o un tratamiento eficaz, ¿sí? Se supone que a lo largo del tiempo, y según las investigaciones, y cuando salga una vacuna, este virus empiece a pasar al grupo 3, al grupo 2, hasta llegar al grupo 1 cuando sea totalmente controlado. ¿Sí? Pero es importante que sepamos que hoy por hoy no existe un tratamiento eficaz. Hay medidas preventivas, pero no es un tratamiento eficaz ni una profilaxis completa. Bien, ¿cómo se pueden propagar los virus? Es importante saber esto porque es importante tener en cuenta cuáles son las medidas que vamos a tomar. Tenemos el agua, el aire, el suelo, animales, materias primas, de materias primas como generalidad. Podríamos tener en cuenta todos los objetos, ¿sí? Todo lo que se encuentra dentro de un establecimiento, ya sea escolar, industrial o lo que nos toque, ¿sí? Bien, ¿cómo se transmite a nosotros y por qué tenemos que tomar las medidas? Todos
sabemos que en base a las investigaciones, el virus se transmite por las gotas o gotículas que son procedentes de la nariz o de la boca, vemos que estornudamos, ¿sí? Y por el contacto con superficies, con manos, objetos contaminados y demás, ¿sí? Son las vías de transmisión de este virus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que mantener una distancia, un distanciamiento social de por lo menos 2 metros, y tomar las precauciones de las superficies con las que tomamos contacto. El distanciamiento de 2 metros, como todos han escuchado, se toma esa medida porque se supone que en esos 2 metros el virus podría, digamos, no podría llegar a la otra persona, ¿sí? Por eso es el distanciamiento que tomamos entre personas cuando tenemos que hablar y demás. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las barreras físicas, que dentro de ellas está el barbijo o el tapabocas. Y con respecto a las superficies de contacto, bueno, son todo lo que nosotros vayamos a tocar. No tenemos que minimizar nada con respecto a esto, digo. No porque pensemos que vamos a tocar, no sé, o no desinfectar un celular, no va a pasar nada. No, podría ser una superficie de transmisión, porque tal vez el virus podría estar alojado allí, así que por eso tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. En base a lo que les expliqué recién, es que dentro del plan jurisdiccional se han tomado como generalidades estas medidas preventivas para el regreso seguro a clases, que ahora vamos a hablar un poquito, vamos a explayar en cada una de ellas. Las básicas y las generales son el distanciamiento social y las medidas de higiene y limpieza que se vayan a llevar. Es importante que tengamos en cuenta, ¿sí?, que dentro del establecimiento educativo las medidas deben ser respetadas para todo aquel que se encuentra dentro del establecimiento y para todas las personas que vayan a ingresar allí. Y pongo como ejemplo alguna emergencia que tenga que ser atendida por algún personal de mantenimiento eventual que tenga que decir, para que entendamos que todo lo que se vaya a implementar en el establecimiento tiene que ser extendido a cualquiera de las personas que se relacione con él. Entonces, lo que tenemos que lograr, y el protocolo, como ya dijeron Claudio es un trabajo en equipo, ¿sí?, de los directivos, de los auxiliares, el cuerpo docente, las familias y los alumnos. Nosotros, como dentro del establecimiento, vamos a estar más interconectados, los directivos, los auxiliares y el cuerpo docente, pero obviamente que se tiene que ser extenso y tenemos que llevar todo lo que vayamos a implementar del protocolo a las familias y a los alumnos para que en conjunto podamos cuidarnos y llevarlo a cabo. Bueno, como pauta número 1, ¿cómo sería el ingreso al establecimiento? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que todas las personas que vayan a ingresar al establecimiento, que trabajen en él, tienen que tener el permiso único de circulación de la aplicación Cuidar, que tiene una doble función, es permitir o tener un permiso para si alguien nos tiene tenemos algún organismo de control, algún control policial o algo, tengamos ese permiso para decir que vamos a trabajar, que no estamos exceptuados del trabajo, y la aplicación a su vez ayuda a hacer un control en cuanto a cada 48 horas te hace como un testeo rápido de qué síntomas tenés, si tenés fiebre, cuántos grados, si tenés algún problema preexistente, si tenés alguna dolencia y demás. Entonces es como un doble cuidado si tenemos con respecto al permiso de circulación. Como bien dijo Claudio también, los estudiantes van a tener que tener una declaración jurada que habilite al estudiante por parte de sus padres a asistir al establecimiento y que va a decir cuáles son las condiciones de salud de ese estudiante. El plan jurisdiccional dice que la declaración
jurada tiene una validez de 48 horas, pero bueno, hay que ver después de eso cómo se implementa. Y tiene que ser algo que, más allá de lo que pide el plan, tiene que ser algo que se pueda aplicar. Entonces, si vemos que cada 48 horas es muy difícil de controlar o de ver los papeles o nos lleva mucho tiempo, bueno, implementemos algo que nos ayude a saber en qué estado de salud se encuentra ese alumno, de alguna forma. Por otro lado, cuando ingresamos al establecimiento se va a hacer un control de temperatura, que es como se está haciendo en la mayoría de los lugares. La temperatura para poder ingresar es hasta 37.4 grados centígrados. Aquella persona que quiere ingresar, que ya tenga a partir de 37,5 grados, no va a poder ingresar al establecimiento, pero ahí se va a tener que hacer un trabajo en conjunto, ¿sí? Porque si bien la persona no va a ingresar, nuestro establecimiento fue el que detectó que se encontraba con una temperatura mayor, que puede ser uno de los síntomas de coronavirus. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente para darle la asistencia que necesite, y llamar a un familiar, llamar al sistema de emergencia y demás. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto al ingreso al establecimiento son sectorizar espacios exteriores para aquellos acompañantes de los alumnos, en caso que se requieran, y definir horarios de ingreso y egreso, distintos horarios según los turnos, para evitar la aglomeración de personas dentro del horario pico. Se puede desfasar los ingresos 15 minutos, 10 minutos entre turnos, para que justamente todas las personas no ingresen juntas. Bien, con respecto a los elementos de cuidado personal, obligatorio el uso del tapaboca, nariz, boca y mentón, ¿sí? Un tapaboca que sea para nuestra medida, para nuestro tamaño, porque ¿qué pasa? Pasa ahora que por ahí tenemos un tapabocas que puede ser un poquito más grande, que se nos cae o algo, bueno, tenemos que tratar de buscar un tapabocas que nos cubra la totalidad de la nariz, boca, mentón. Eso es para evitar, ¿sí? esa transmisión del virus en caso de que lo podamos llegar a tener. El tapaboca se utiliza a partir del nivel primario en adelante, ¿sí? Para los docentes, los elementos de cuidado personal son las máscaras de acetato y los tapabocas, ¿sí? Se hace un refuerzo, porque el docente es el que va a estar con varios grupos de alumnos, y lo mismo para los auxiliares, ¿sí? Que vendrían a ser como nuestra piedra fundamental, nuestro caballo de batalla, porque van a estar ahí en la primera línea. Los auxiliares van a hacer un papel muy importante, tienen un rol muy importante en esto de la aplicación del protocolo, ayudando y asistiendo a los directivos y al cuerpo docente. Entonces, ellos van a tener que tener también, al igual que los docentes, antiparras o máscaras de acetato y tapabocas. En los espacios reducidos, ¿sí? No se puede evitar de ninguna forma tener el tapabocas y la máscara de acetato. Si por alguna razón nos dirigimos hacia un espacio que esté abierto y demás, podríamos retirarnos la máscara de acetato, pero la recomendación es que en todo momento la tengamos puesta, ¿sí? Con respecto al distanciamiento social en el aula, dentro del aula y en los espacios de la escuela, según, obviamente, bueno, tenemos que mantener 2,50 metros de distancia, o 1,50 m si tuviéramos protección adecuada, tapabocas y máscara de acetato. Ese distanciamiento lo tenemos que mantener dentro y fuera del aula, ¿sí? En todas las áreas del establecimiento. Los estudiantes dentro del aula se pueden ubicar los bancos a 1,5 metros entre ellos, y con los docentes deben tener un distanciamiento de 2 metros, justamente por lo mismo que explicaba anteriormente, porque el docente es el que va a estar con varios grupos de alumnos y es el que tiene que mantener más distancia para hacer más prevención. Esto que estamos diciendo acá, cada establecimiento lo va a adecuar
depende la dimensión de los salones que tenga disponible para el dictado de las clases. Entonces, no podemos decir que en todos los salones o en todos los establecimientos van a entrar 10 chicos por salón, ¿sí? Eso, cada cual, en base a estas generalidades, va a adecuar sus salones para poder cumplir con el distanciamiento y para que las clases se dicten de manera segura. Te quería comentar, Vanessa, para que no se extienda tanto la charla, si vos nos podrías hablar específicamente de algunas cuestiones que tengan que ver con la limpieza y cuidados, porque sé que o sea, tenías preparado un material extenso, que nosotros vamos a compartir, quédense tranquilos porque me están mandando para saber si esto va a estar grabado y se va a compartir el material de los 3 Power que se presentaron. Sí, les quiero decir a todos que sí. Mientras vos acomodás el material como para poder ir resumiendo, porque si no se va a hacer muy larga. La verdad que es una charla muy interesante por lo puntual y porque hay muchas cuestiones para desarrollar en profundidad, y seguramente no va a ser la última, es porque ahora hay escuelas que ya están empezando a transitar la etapa de la presencialidad, y otras que estamos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la zona del conurbano, así a la espera del armado de estos protocolos como para saber cuándo los vamos a poner en marcha. Por eso, tal vez en alguna otra oportunidad podamos avanzar y detallar algunas cuestiones que queden por redondear. Hay muchas preguntas que creo que no vamos a llegar tampoco a responder en la generalidad, pero no crean que por eso no vamos a darle respuesta, pero de alguna otra forma, por otro medio, ¿sí? De eso quédense tranquilos. Bueno, si querés avanzar un poquito más, y después así ya les vamos dando como un cierre. Perfecto, no hay problema. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es el lavado de manos frecuente, cada 90 minutos, el lavado de manos con agua y jabón, por lo tanto siempre tiene que haber jabón disponible en los lavabos, y toallas de papel descartables para poder hacer el secado completo de las manos, ¿sí? Después, la otra que tenemos que tener en cuenta es que debe haber dentro del establecimiento rociadores con soluciones de alcohol líquido al 70%, y dispensers de escritorio o de pared con alcohol en gel. ¿Por qué? Porque no en todo el tiempo, por distintas cuestiones, podemos lavarnos las manos con agua y jabón o dirigirnos hacia el baño. Entonces, se reemplazaría con una desinfección del alcohol líquido o del alcohol en gel. La recomendación es que la frecuencia de lavado sea cada 90 minutos. ¿Sí? ¿Te puedo ir preguntando por ahí, ¿Sí? Vanessa? Bueno, quería preguntarte con respecto a la ventilación de los ambientes, que viste, estamos todos con el tema de que se usa el aire acondicionado, no se usa el aire acondicionado. Bueno, ver qué sugerís, qué se sugiere desde la parte técnica. La ventilación, lo que dice el plan jurisdiccional y desde la seguridad y higiene, la ventilación obviamente que casi que es una barrera muy efectiva para impedir la propagación del virus, porque justamente al entrar aire lo que impide es que ese virus que hay, esa carga viral que hay en un espacio, permanezca y llegue a nosotros. Entonces, ventilando, lo que hace el virus es eliminarse de alguna forma. Se recomienda por el plan jurisdiccional que los ambientes donde haya personas reunidas estén ventilados continuamente, con ventilación natural, ¿sí? Ventanas, puertas abiertas. Y por una doble razón, porque si tenemos las puertas abiertas tampoco tenemos que tener contacto con los picaportes y demás, ¿sí? Con respecto al uso del aire acondicionado, no hay una recomendación 100% efectiva, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber es que como todo artefacto puede tener suciedad, y lo que tenemos que hacer es un mantenimiento preventivo con respecto a la limpieza de los filtros del aire acondicionado. Si se puede evitar el uso, mejor, y si podemos darle la ventilación natural, mucho mejor, ¿sí? Y con respecto al personal auxiliar y de mantenimiento, entonces la mejor recomendación es como que también se organicen con un plan dentro del plan, ¿no? De trabajo y de tareas, porque en realidad
va a haber, o sea, son parte fundamental por la tarea de limpieza que tienen que llevar a cabo, pero va a haber diferentes horarios y algunas cuestiones, entonces, de organización que van a tener que ver más que nada con esto para poder implementar este protocolo. Por eso los equipos directivos junto con el equipo docente son los que van a tener que armar, haciendo partícipes también al personal auxiliar, no como una bajada directa de que tenés que hacer esto, sino como participando de lo que cada uno conoce dentro de su tarea, porque nadie mejor que el auxiliar o el portero que sabe en qué momentos o qué lugares se ensucian más, qué requiere más tiempo o no, y bueno, entonces a ir adecuando las necesidades de lo que ellos tienen como experiencia en la tarea de limpieza y lo que propone la implementación del protocolo. Creo que es correcto lo que digo, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Dos cuestiones. Una es que obviamente esto es una implementación, entonces no va a ser, es más estricta, por decirlo de alguna forma, porque tenemos que tener estos tiempos de limpieza entre un turno y otro, en los lugares de espacios comunes que se utilicen. La idea es que no haya ningún turno, o me refiero al turno jornal, por otro lado es que tengamos en cuenta, y los auxiliares tengan en cuenta, y esto de organizar las tareas, cómo se desarrollan las actividades dentro del establecimiento, porque si sabemos que después de cada turno tenemos que realizar una desinfección, una limpieza y desinfección de los espacios utilizados, bueno, ya de por sí hay que armar una grilla, que puede ser algo que sirva muy bien, para decir, bueno, el horario de clases es este, sabemos que después del salón A tenemos que ir a limpiar y desinfectar, lo mismo para el salón B, C y los que sigan. Entonces, desde el punto de vista de la organización, esa sería la mejor manera, y para no sobrecargar a nadie, ¿sí? Por eso tiene que haber además un acuerdo, ¿sí? Si hay dos auxiliares, para que se repartan las tareas y estén cubiertos todos los sectores en donde se deben realizar la limpieza. Sí, además de tener una persona ya designada como para que controle el abastecimiento de los distintos elementos que tienen que estar sí o sí permanentemente completos en el baño, o sea, tanto como el jabón, Más que el el auxiliar no lo va papel. a saber nadie, más que el auxiliar no lo va a Exactamente. saber nadie, tiene que tener un stock permanente no puede faltar toallas de papel descartable, no puede faltar jabón, lavandina y alcohol líquido o en gel, ¿sí? Si pueden los dos Claro. mejor, si tienen pocos recursos, bueno, el que mejor les Claro, funcione. que sería una tarea de prevención y también de alertar a la gente que no está en el tema y que no sea, o sea, me doy cuenta que falta jabón en toda la escuela el mismo momento que no sale del dispenser. O sea, estar Después un que se poquito implemente, exacto, después alertas. que cada establecimiento implemente el protocolo y sepa cómo se va a organizar, va a saber, va a tener un consumo estimativo mensual. Digo, es la manera más fácil de organizarse. Sabemos que aproximadamente gastamos 4 bidones, 5, depende de cada establecimiento. Bueno, tengamos esa reposición mensual y llevemos un control estricto para no quedarnos sin nada, ninguno de los insumos que necesitamos. Y Bien. por otro lado, lo que es importante de esto del auxiliar, que no quiero dejar de decirlo, creo que les va a servir un montón, es armar algún tipo de planillita en donde puedan tener un control del horario en que se pasó, quién pasó, qué se hizo, si se desinfectó, si se repuso algo, alcohol, líquido, gel o demás, porque tenemos, eso nos va a servir para dos cosas. Uno, para que si en algún momento el auxiliar se tiene que retirar por alguna cuestión, tengamos un control de si se limpió o no se limpió. Y por otro lado también es una de la documentación que podría requerir la RT en caso de que tengamos algún contagiado dentro del cuerpo del establecimiento. Entonces, Bien. digo, es importante tener ese control de las cosas que les va a servir para organizarse. Bien. Vanessa, ¿vos crees que hay algún otro detalle más que quieras Lo que aclarar? no quería dejar de decir era que, bueno, más que los auxiliares tampoco. Bueno, mira, porque se Sí, entrecorta. dos Así. cuestiones que no quería dejar de decir, que más que los auxiliares tampoco no lo van a saber, digo, hacer
procedimientos se hagan como se deben realizar, que se tenga en cuenta que siempre primero se debe realizar una limpieza y después una desinfección. En la limpieza focalizamos lo que sería agua y jabón, o agua y limpiador, y en la desinfección agua y algún desinfectante que se haya comprado para tal fin, lavandina o algún desinfectante de amonio. Y otra cuestión es que en los auxiliares que van a estar en la tarea y demás, tengan muy en cuenta y tengan y no les falten los elementos de protección personal. Guantes, barbijos o tapaboca y la máscara de acetato. Si es posible y pueden tener alguna ropa que utilicen solamente para eso y después para otra para desplazarse dentro del establecimiento de tarea, mucho mejor. Porque pensemos que son como que los que van a estar en contacto más directo, entonces también que se cuiden la salud y se protejan de esa forma. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por tu explicación. Ya te digo, les digo a todos que el Power de Vanessa tiene como 13, 14 diapositivas, con lo cual esto amerita para otra próxima reunión, que seguramente, ya les digo, no va a ser la última. Quería agradecerle a Claudio, a Martín, por todo lo que nos instruyeron, y hay una catarata, le digo a los tres, de preguntas, que si no vamos a estar hasta las 12 de la noche, con lo cual me comprometo a enviárselas y las respuestas también remitirlas puntualmente, como hicimos en otra oportunidad, a través de la plataforma de Comenius. Y antes de terminar, quiero decirles que completen a las escuelas la encuesta que se mandó a todas las regiones, ¿sí? La encuesta que se envió hoy, por favor, es sumamente importante porque es material que se necesita para llevar a las autoridades datos concretos sobre la situación y la problemática de las escuelas privadas, que no es menor. Invitarlos a la reunión del lunes, a todos los que están presentes, es para el equipo directivo y docente, se va a hablar de evaluación con Rebeca Anijovic, que muchos la conocerán. Un momento importante el de poder instruirnos en lo que es la evaluación y la implementación en este contexto. Así que se las recomiendo. Yo espero que puedan estar y participar y tomar herramientas de todo lo que va a aportar Rebeca. Y los quiero invitar también al Congreso de Ayed Bajunep, del 2 al 4 de noviembre. Ya están hechas las invitaciones y en breve se van a proponer los horarios y los disertantes. Así que, bueno, la verdad que hubiese dado para más. Me quedé con ganas de escuchar las respuestas a un montón de dudas que aparecen y que van a seguir apareciendo, no van a ser las únicas, seguro. Muchas tienen que ver con estas cuestiones de lo presencial y no presencial, de la gente que vive conmigo a la hora de decir, bueno, yo me presento a trabajar. En el caso del cuidado de los menores es el aspecto legal, el tema de las ART, también el tema de las denuncias, y la denuncia corresponde únicamente para lo presencial y no lo presencial. Ya les digo que entiendo que no, que cuando uno se enferma, la denuncia a la ART es tanto el trabajo presencial como no presencial, porque entiendo que, que ya va a ser considerada, me estoy equivocando, Martín, una actividad esencial, la nuestra, la educativa. Así que todos esos puntos seguramente se van a ir aclarando en la medida que vayan surgiendo. Decís, Martín, para que no diga por ahí una barbaridad, pero... No, ninguna barbaridad, no te preocupes. Pero para dejarlo blanco sobre negro, la posibilidad de establecer el COVID positivo como una enfermedad profesional tiene que ver con la denuncia que se haga eventualmente, directamente relacionado con la actividad presencial. La actividad no presencial va a ser descartada como enfermedad profesional si hay un caso de COVID por una actividad que no tuvo que ver, con la actividad profesional que haga cualquier persona que forme parte del establecimiento, que no haya tenido actividad presencial, no es una enfermedad profesional. De todos modos, después del positivo se hace la denuncia, y ante la denuncia se tramita ante las comisiones médicas para su determinación como enfermedad profesional. Entonces,
digamos, si el contagio sucede en un espacio más bien doméstico, digamos, porque las actividades laborales no tenían que ver con la presencialidad, entonces va a ser descartado el caso de COVID como enfermedad profesional. Ah, perfecto, porque era una duda y ya te digo, como estas hay un montón. Así que muchas gracias a todos. Los invito después a ver el material cuando por el canal de YouTube se pueda subir, repasar y armar diferentes encuentros, que para eso vamos a poner a disposición el teléfono, los contactos con Vanessa, con Claudio, con Martín, por si necesitan algún otro tipo de asesoramiento para sus propias reuniones con equipos, ¿sí?, específicos de cada escuela. Así que gracias una vez más a todas las autoridades de AIED bajo UNED por permitirnos este espacio, y a ustedes tres que nos llevaron un poco de claridad a este trabajo que estamos haciendo a diario y con toda la gente para poder llevarlo a cabo en nuestras escuelas. Así que gracias a todos por estar y nos vemos en las próximas. Los espero a todos el lunes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao.